Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Pablo Cervantes Ortiz del grupo ES51 y en esta última semana me toca hablar de distribución normal. Am, y bueno, comenzamos con las preguntas. Aquí tengo una hojita donde apunté mis preguntas y mis respuestas, pero más que nada son respuestas gráficas. Y bueno, comenzamos con la primera pregunta que dice: ¿qué es la campana de Gauss? La campana de Gauss es el nombre que se le da a la representación gráfica de, de la forma que tiene la función que aplica precisamente este personaje para una función, y es la forma que es la forma que tiene esa función en una gráfica, representada en una gráfica. Um, ¿Qué es la distribución normal? Bueno, la distribución normal la distribución normal es más que nada una medición de datos que precisamente al momento de establecer una gráfica van siguiendo un cierto orden en el que van formando precisamente la campana de Gauss. No sé, por decir, al momento de ah, al momento de meter al horno de microondas unas palomitas, podemos nosotros observar cómo al inicio de al inicio del tiempo que corre y que empieza a calentar el horno de microondas va habiendo una cantidad pequeña de explosiones. Conforme vaya aumentando la temperatura, va aumentando la temperatura y luego baja otra vez porque ya se están terminando las palomitas. Entonces esa podría ser como un ejemplo en el que podríamos nosotros medir y establecer una distribución normal en la que los valores van de poco a poco aumentando y disminuyendo. Mientras, bueno, la campana de Gauss tiene una forma simétrica. Se establece una media que al mismo tiempo es la moda, que al mismo tiempo es la mediana de los datos, por decir, si dentro del tiempo que estuvo corriendo el horno de microondas en el minuto, no sé, 1.30 fue cuando más explosiones hubo. Esa es la que establecimos nosotros como una media. Y va a quedar al centro de la campana, como podemos verlo aquí. Se establece una forma simétrica. ¿Por qué? Porque de un lado de la campana de Gauss va a ver, va a tener la misma área, va a tener la misma área dentro de la gráfica. Y bueno, todo esto va a seguir una desviación estándar, que es una medida de variabilidad, la más utilizada. Y esto representa el qué tan dispersos se encuentran los datos en la tabla. Va a seguir esa desviación estándar y va a seguir la media, con la letra griega mu. Mientras más desviación estándar haya, o sea, mientras mayor desviación estándar haya, esto quiere decir que nuestros datos se van a encontrar más dispersos. Esto quiere decir que, no sé, va a haber, no sé, unas 10 explosiones en el minuto medio, en el minuto donde se establezca la media de palomitas. Y luego en el siguiente minuto, en el que sigue, va a ser 9, en el que sigue 8, en el que sigue 7, 6, 5. Así todavía más dispersas, más larga va a ser esa línea hacia abajo. Y también en los primeros minutos va a ser de 1, de 2, de 3, hasta llegar a las 10 explosiones. Eso es mientras más desviación estándar haya, o sea, mientras más dispersos se encuentren los datos. Y mientras menos desviación estándar haya, o sea, mientras menos variabilidad haya, vaya, pues ahora sí que va a ser un poquito más alta la campana. ¿Por qué? Porque la mayoría de explosiones en este ejemplo va a ocurrir en un minuto. Entonces vamos a ponerle que son 30 explosiones y ya los demás datos se registran como, pues nada más de 30 explosiones que tuvimos hasta arriba,
bajó hasta 5 explosiones y luego una. Y así, entonces esa campana se va a ver representada todavía más alargada de lo normal. Este, como lo muestro aquí, bueno, como lo dibujé aquí gráficamente. Ay, espero que se alcance a ver. Ahí está, miren. Sigma es el de desviación estándar, el símbolo para desviación estándar. Y sí. La siguiente pregunta, bueno, la distribución normal, por cierto, también sigue como un modelo en el que generalmente lo representan, que es n, distribución normal, con una, entre paréntesis, con una media de mu, punto y coma o coma, sigma, y se cierra el paréntesis. Y sí, bueno, la función de f de x, bueno, la función que se representa en la gráfica en forma de campana, en la forma de campana de Gauss, este, como sabemos, hay un poder decir, si establecemos una línea recta en una gráfica, que pasa por todo que establece un eje con y2, paralela al eje de x, establecemos que esa función es f de x igual a 2 o y igual a 2. Al igual que si establecemos una línea... Ay, ¿cómo se llama esa? Bueno, una función de f de x igual a x o de y igual a x, que es una línea inclinada, es que no recuerdo el nombre. Pues esa va a ser la función, precisamente. La función de esta campana de Gauss, que no es tan sencilla, es f de x igual a 1e sobre adentro de la raíz cuadrada 2pi, afuera de la raíz cuadrada sigma, elevado a la menos 1 medio por x menos mu sobre sigma elevado al cuadrado. Esta es la representación precisamente de esa campana de Gauss. Y toma en cuenta la media, toma en cuenta el sigma, el área bajo la curvatura es igual a 1, ahorita veremos por qué, y es simétrica respecto al centro. El centro es la media, y de un lado, y tanto de un lado como el otro va a ser simétrico el uno con el otro. Y por esto mismo, el 50% de los valores se encuentra de un lado y el otro 50% del otro lado. Tiene una asíntota en y igual a x, que si no mal recuerdo, una asíntota es precisamente donde se empieza a elevar la curvatura. Y bueno, 3, ¿para qué sirve la distribución normal? Más que nada para conocer nuestras probabilidades dentro de n. Estas probabilidades se encuentran dispersas a lo largo de nuestra campana de Gauss. Precisamente la probabilidad de que exploten 5 palomitas en el minuto 1,5 es más alto. ¿Por qué? Porque nos encontramos en la media, en donde más valor hubo. En la media, bueno, ahorita que lo analizo, es donde más probabilidad hay, o bueno, donde se encontró la mayor probabilidad o donde se concentró la mayor probabilidad, mejor dicho. Entonces esta probabilidad va a estar distribuida a lo largo de toda nuestra campana de Gauss, y es precisamente eso lo que nos va a permitir observar de una manera gráfica y calcular de una manera más fácil mediante áreas dentro del, bueno, fácil, mediante áreas, conocer nuestras probabilidades dentro de la campana de Gauss. ¿Qué tipo de variables se pueden utilizar en la n? Cualquier variable que se distribuya de forma normal, precisamente una variable de tiempo en esa explosión de palomitas, una variable del peso de las uvas, que nosotros sabemos que va a haber como un cierto promedio, ciertas uvas que pesen menos, que es como que un poco menos normal, y peso de uvas que pesen más, o sea, va a haber un promedio a fin de cuentas. Y también esto permite establecer un estándar para algunas medidas dentro de alguna, no sé, alguna fábrica de producción, ya sea una medida de algún tipo de solvente o mi papá me platicaba sobre qué tan espeso estaba la pintura, por ejemplo. Ellos van a seguir un estándar que les va a ayudar mucho registrando las medidas correctas, que obviamente dentro de una producción, pues obviamente no todas van a salir a la perfección, a la misma medida exactamente, sino que va a haber un cierto rango de errores, pero precisamente ese rango de errores no tiene que salir
de un dato tan raro, ¿no? Que es de lo menos probable y de la parte más baja de una campana de Gauss. Bueno, ¿qué es el área bajo la curvatura? El área bajo la curvatura precisamente es el área que se encuentra bajo la curva o la línea gráfica que se hace en la campana de Gauss. Y esta área de toda la campana va a ser igual a 1. ¿Esto por qué? Porque estamos estableciendo un rango de medidas en el que todas las probabilidades sumadas, como ya lo hemos estado viendo en distribución de probabilidades, va a dar 1, al igual que en esta parte. Solo que aquí las probabilidades se van a calcular con el área que se encuentra bajo la curvatura de la campana de Gauss. Y desde la curva hasta eje 8. Desde la curva hasta eje 8, y casi siempre se establece como, pues, bueno, como un apoyo, la media, porque está a la mitad de la campana de Gauss. Ay, es que me dieron ganas de estornudar. ¿Cuál es el valor máximo que puede tener un área bajo la curva normal estándar? Pues es 1, precisamente, la suma de todas las probabilidades. No sé si pueda. Bueno, la siguiente es: ¿cuál es el valor mínimo que puede tener un área bajo la curvatura normal de estándar? Supongo yo que es 0 también, pero el número más pequeño que está en la tabla de áreas bajo la curva normal estandarizada, después de 0, es 0.0398. Sí. ¿Qué características debe tener la curva normal estándar? La curva normal estándar se establece para tener una base donde pues ahora sí que todas las medidas se concentren en un rango de medidas que supongo que algunas personas establecieron globalmente para que se basaran en ellas. ¿Qué? Una curva normal estándar va a tener una media en el eje, en una media de 0, o sea, supongo yo que se encuentra en el eje Y un valor sigma. ¿Qué era el valor sigma? Variable estándar, desviación estándar, de 1. Se va a establecer ahora sí que se va a establecer ese estándar. ¿Para qué? Para de ahí irnos basando y sacar estas áreas que se encuentran, ay Dios, permítame, que se encuentran aquí. Todos esos datos corresponden precisamente a una campana de Gauss estándar que se encuentra en la media 0 y con una desviación estándar de 1. Esto se calcula bueno, haga de cuenta, a partir de la media vamos a establecer nosotros un valor z, que por decir podemos poner como 1.21, y en 1.21 nosotros vamos a ir buscando el 1.20 y el 1.001, y ahí es donde vamos a encontrar nosotros el área. Entonces, que le digo yo, supongo que algunas personas se pusieron como de acuerdo en calcular estos valores para tenerlos como una base al momento de calcular una curva normal no estandarizada. Esto como para sacar el valor de x en una curva normal no estandarizada, tenemos la fórmula de x menos mu sobre sigma para sacar el área de ese valor que está fuera del rango de lo estándar, para pasarlo a lo estándar y que sea pues ahora sí que el mismo resultado, que nos dé el área, y ya en base a eso poder calcular las demás áreas, y esa área nos va a dar a conocer la probabilidad de los datos que se encuentran agrupados en ese espacio de la campana de Gauss. Y por último, bueno, los últimos 2 puntos: ¿cuáles son las aplicaciones de la distribución normal en la ciencia? Bueno, más que nada, como ahorita yo le decía, siento que lo más importa, en lo que más importa es al momento de establecer medidas, sobre todo para sustancias como lo son pinturas, como lo son medicinas o algo por el estilo, para tener un estándar, y que pues al momento de tener y de estar generando producción tras producción tras producción, experimento tras experimento,
se establezca un estándar para que no salgan de él, para que ellos establezcan como una campana de Gauss lo más, ahora sí que lo más probable o lo más exacto para ellos. Este, y si sale de esa campana de Gauss, pues ahora sí que decir, oye, pues esto a lo mejor fue un error, o a lo mejor de plano ya podemos establecer un dato más, si la estadística así lo permite, para ampliar nuestro rango, pero que siga dentro de los estándares de calidad de la campana de Gauss. Y pues ahora sí que en la vida cotidiana pues también lo podemos aplicar, como le digo, cuando horneamos palomitas o al momento de pesar las frutas, siempre va a haber un promedio y ese promedio pues obviamente va a estar, bueno, siempre va a haber como una media, una moda que va a estar girando en torno a una campana de Gauss, en el que nosotros podemos establecer medidas y en el que nosotros podemos establecer o calcular las diferentes probabilidades mediante el área y mediante términos matemáticos. Y la última pregunta es: ¿qué es una campana de Gauss? Y pues es precisamente eso mismo. Este, pues eso sería todo, profesor, y espero que tengan una buena tarde.